Buenas tardes, nos encontramos aquí con Manuel Jesús González Sánchez, actual alumno de la Facultad de Enfermería y que de pequeño sufrió disfemia. Como ya comentaba anteriormente, mi cometido en este trabajo es dar visibilidad a todos aquellos trastornos del lenguaje que a día de hoy pues, se acontecen en las escuelas y que muchas veces los profesores no tenemos recursos de cómo afrontar esos trastornos. Por lo tanto, necesitamos conocer de primera mano algunas experiencias que nos comenten y aborden este trastorno desde diversas perspectivas, en principio desde la personal. Buenas tardes, Manu. Buenas tardes. Encantada de que te encuentres aquí. Ya como podéis saber, aparte de lo que ya he comentado anteriormente, que es alumno de enfermería, además amigo mío y hemos estado compartido clases y muchas más otras cosas más, aparte de esta amistad que nos une hace años. Desde pequeño, como sabemos, sufre disfemia y quería que me dieras pues, tu visión personal de este trastorno y cómo lo ves tú también desde la perspectiva ya de mayor, porque como hemos ido comprobando esa disfemia con la ayuda de tus maestros, de los logopedas y tal, pues ha ido descendiendo poco a poco. Como sabemos, no se quita, pero está bastante regulada, ¿no? Bastante, diría yo. Como introducción de este tema puedo decir que la disfemia es un trastorno bastante invisibilizado. Se cree que es un trastorno relacionado con un déficit intelectual, algo relacionado con una baja capacidad cognitiva y es simplemente un trastorno de comunicación, muchas veces relacionados con temas de ansiedad, relacionados con factores estresantes y muchas veces causas de depresión, por lo cual tampoco estamos hablando de una tontería. ¿Cómo dirías que te sentías en aquel momento cuando empezaste a notar que tartamudeabas? ¿Cómo te diste cuenta? ¿A qué edad? ¿Qué es lo que veías en tus compañeros que quizás te hiciera sentirte mal o simplemente aquellos comportamientos que no solo de tus compañeros, sino también de tus profesores? Yo empecé a notar que algo iba raro en primero de primaria, cuando mi profesora me mandaba a leer. El momento, o sea, yo estaba, no es exagerado, lo digo así de claro. Yo me levantaba por las mañanas y temía el momento en que llegara esa primera hora en el que se realizaba la lectura y mi profesora me mandaba a leer, porque sabía que en ese momento iba a trabarme, sabía que en ese momento se me iba a engarrotar el cuello, me iba a poner a llorar, me iba a poner rojo, la gente me iba a mirar y quería evitar ese momento. Incluso tuve un episodio bastante repetido de absentismo escolar, se llamaría así. Sí. Evitaba ir al colegio básicamente porque no quería que los niños de clase me mirasen porque sabía lo que iba a pasar, que iba a sentirme humillado. ¿Y qué respuesta daba tu profesora a esto? ¿Qué es lo que ella hacía o cómo actuaba ella para darte pautas o calmar un poco esa ansiedad que tú tenías al leer y provocar que no fueras al colegio? Yo notaba que cuando esos hechos ocurrían, ella me miraba con un cierto gesto de indagando a ver qué es lo que estaba ocurriendo. Yo sabía que ella desde el primer momento no lo tenía claro, pero también sabía que estaba atenta y que posiblemente por detrás y no en un entorno tan directo en la clase estaría investigando sobre lo que me estaba pasando. Y afortunadamente dio en el clavo y se puso en contacto con quien tenía que ponerse en contacto para ayudarme. De todas esas experiencias que comentas con tus compañeros en clase, incluso de ese ausentismo, ¿qué es aquello que te daba más coraje o aquello que te hacía sentirte mal para provocar ese ausentismo? Además, ¿qué consejos nos darías para tratar a los niños o para ayudarlos? Desde un punto de vista personal y además, ¿qué consejos le darías a un profesor para tratar con un niño con disfemia? Me parece muy interesante que el profesor fomente un contexto en el alumno, en este caso un niño de mi edad, en el que se le comunicara que no es la única persona
en su entorno que sufre ese problema. Parte de mi ansiedad, porque eso me causaba ya ansiedad desde pequeño, era propiciada porque yo creía que era el bicho raro, el único que se trababa al leer o al hablar, y el que no era capaz de hacer algo que el resto de la clase, básicamente yo era el único que no podía, al parecer. Una sensación de incapacidad, de inutilidad, que menos mal que pudo corregirse. Y con respecto a lo que me daba más rabia, o sí, gestos como que me mirasen raro al hablar. Muchas veces yo iba con la intención de superarme, no era un niño que se venía abajo fácilmente, sino que seguía intentándolo y aún tartamudeando, como tampoco comprendía lo que me estaba pasando, seguía intentándolo. Pero me miraban raro, evitaban muchas veces hablar conmigo porque sabían que hablar conmigo era básicamente una traba temporal. Esa dificultad en la comunicación hacía que muchos de los niños de clase me evitaran, cosa que también me trajo consecuencias después en la población. ¿Y cómo lograste reducir la ansiedad? ¿Algunas pautas que te diera el logopeda o tu maestra, o simplemente tú mismo, contigo mismo, con tus padres, con tu familia o con tus amigos, ¿no? Porque supongo que a pesar de esto que comentas, tus amigos siempre estuvieron ahí, al menos yo cuando te conocí. También es verdad que tú ya me pillaste en una fase en la que yo ya me encontraba mejor con el problema, ya comprendía el problema y ya había sido tratado de manera profesional y muy intensa. Entonces, trucos que se me dieron desde las sesiones que me impartía una logopeda, a la cual admiro muchísimo y siempre admiraré. Seguir ciertos ritmos, ya me ponía frases con ciertas sílabas que ella incluso identificaba que me costaba. La P, la T, la R son sílabas, o sea, eran sonidos que a mí me costaba arrancar a través de esas palabras. Entonces me imponía ritmos para que yo los repitiera, si yo me sintiese cómodo, básicamente diciéndolos todo el rato. Hasta que nos dimos cuenta que lo que me estaba haciendo mucho bien era la musicalidad. No solo contaba el ritmo, sino que me gustase ese ritmo. Y si yo pensaba en cantar y en decirlo de una manera bonita, no tenía ese factor estresante a la hora de hablarlo, no me costaba. Y ahí empezó o nació una técnica mía personal, que hasta ahora me sigue funcionando, que era básicamente decirlo todo con cierta musicalidad de las palabras. No sé si esto te sorprende, pero es, no sé, un truco mío personal que me ha servido, y eso también fue la base de un hobby personal mío, ya que me gusta cantar. O sea, que al final me gusta cantar por un problema, por un trastorno de comunicación. Es así de extraño. Aparte de lo que comentas de que cantas y todos estos hobbies, ¿hay alguna otra situación en la que tú no tartamudearas ni tartamudeas actualmente? En el entorno familiar, creo que nunca tartamudeaba de la misma manera ni de lejos como lo hacía en clase. Era en clase cuando se presentaba el factor estresante, ya te digo, a la hora de leer o a la hora de demostrar las mismas cosas que tenía que demostrar delante de mis compañeros. Delante de mi profesora a solas no solía tartamudear tampoco con la misma intensidad, o delante de mi madre me propiciaba suficiente confianza, pues tampoco. Después ya con el tiempo claramente he conseguido no tartamudear en casi ninguna situación, incluso en esta entrevista he tartamudeado, no sé si lo habréis notado, pero vale, estas cosas pues es un trastorno que no se va en plan así. Pero voy a seguir. Estoy mucho mejor, la verdad, estoy más contento. Bueno, y entonces ¿atribuirías tu tartamudez a algún hecho estresante que haya ocurrido en tu vida o simplemente apareció y desapareció? No tengo claro el origen de mi trastorno. Me recuerdo con él, me recuerdo que desde que tengo memoria que he tenido siempre problemas. Es verdad que la clave empezó
primero de primaria porque fue cuando el factor estresante se intensificó, pero siempre me he recordado con él y no identifico un origen claro. ¿Y dirías que este hecho de tartamudez te ha derivado a algún otro componente? Hablabas anteriormente de que puede derivar en depresión. Sí. ¿Conoces algún caso o algo en el que una persona haya llegado a tener depresión porque no se da a conocer este tipo de trastornos del lenguaje y hace que esa exclusión social de tanto compañeros como profesores y en el entorno, al fin y al cabo, provoque un trastorno mayor que ya sea a nivel emocional? No en mi entorno más cercano porque desgraciadamente nunca conocí a un caso parecido al mío con el que sentir cierta empatía, ¿no?, con respecto al problema, pero sí me puse en contacto con asociaciones hace no tanto tiempo a través de Twitter y Facebook y me di cuenta de que había muchas personas como yo, lo cual me hizo sentir parte, ¿no?, de un colectivo, me hizo sentir apoyo. Y en esa comunidad se contaban casos de personas que habían debutado en enfermedades mentales, muchas veces relacionadas con el estigma social que sufren estas personas. Es muy interesante lo que comentas porque además le das un valor extra a esas asociaciones que intentan llegar a nosotros y que yo creo que es bastante positivo que tengamos una relación directa, la escuela con esas asociaciones y las asociaciones y también la escuela con la familia y con todas aquellas personas que sufren este trastorno. Quería decirte algo. ¿Qué consejo o qué frase definirías este trastorno y qué le dirías a esas personas como algo positivo, una frase que le dé ese plus que a mucha gente le falta para que no se venga abajo? La disfemia no puede frenarte, habla todo lo que quieras.